Estamos con el politólogo Fernando Tuesta para hablar de una semana muy agitada que acabó, digamos, con un clímax en el cual nadie se esperaba, que fue que ni siquiera se debatió la reposición de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinas del cierre de esa, digamos, empecemos por lo último, del cierre, de que no se terminó ni siquiera de votar y veíamos a Alejandro Soto y a Fuerza Popular cerrando esta investigación, esta votación, y a los que se quedaron en offside, que son los de Renovación Popular? Mira, bueno, gracias por la invitación, Paula. Todas estas decisiones son un conjunto de coaliciones muy puntuales sobre determinados puntos, ¿no? Y entonces, en relación a lo último, parecía que efectivamente iba a darse la remoción definitiva de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No se sabe exactamente qué ocurrió, hay especulaciones, pero esto da cuenta de eso, ¿no? Esto es intercambio, obviamente, de intereses. No todos pueden estar de acuerdo, pero sí me facilita que logre yo quizá ganar votos para lo que yo quiero y así sucesivamente. El Congreso está altamente fraccionado, son como 13 bancadas, y en consecuencia para cada toma de un acuerdo requiere pues un abanico muy amplio, ¿no? Y esto se rompe muchas veces por aspectos muy puntuales, ¿no? Se dice que bueno, hay negociaciones de otra naturaleza de último minuto en relación al indulto de Alberto Fujimori. El hecho es que no se procedió, y ahí efectivamente se ha abierto una grieta, parece ser, entre lo que sería Fuerza Popular y Alianza para el Progreso y lo que sería Renovación Popular, que sería, digamos, el sector quizá que tiene a su vez a congresistas más comprometidos en los temas de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque claro, esto lo patea hasta marzo, ¿no? Son varios meses que da respiro tanto a la Junta como a aquellos quienes pretenden remover, y en consecuencia nada está dicho. Pero lo que sí advertimos es que efectivamente el Congreso está marcando el paso mucho más fuerte en intensidad de normas que van a avasallar instituciones, normas violadas, incluso algunas inconstitucionales, conociendo pues que el Tribunal Constitucional es hijo de ellos, ¿no? Y entonces no va a pasar nada. Y también no va a pasar nada, sienten ellos, porque efectivamente la ciudadanía no reacciona como quizá algunos esperan que debe reaccionar. Y no reacciona quizá también la ciudadanía porque también ve que sus actos no han tenido consecuencias esperadas, ¿no? Una de las cosas es que no hay sanciones, digamos, ni siquiera morales, porque la ciudadanía salió a marchar el 2020 por este golpe que dio Manuel Merino, y todos los que formaron parte del gabinete Merino y el mismo Merino fueron salvados por una comisión que presidió Alejandro Cabero. Entonces, claro, es salvo marchar y no le pasa absolutamente nada. Hubo políticos, hubo estudios de abogados que en el 2021 señalaron que hubo fraude, y tampoco ha habido sanción a los miles de ciudadanos que decían de que ellos habían fraude, o sea, que su voto no existía o no importaba. Hemos visto la semana pasada que a Rudy Giuliani le han impuesto una multa de 148 millones de dólares por señalar que 2 funcionarios habían hecho fraude. ¿Por qué no hay castigo a esa sanción? Ese es algo muy importante en relación al tema que señalas. En el Perú hay normas que permiten sanción, pero hay hechos que ni siquiera las normas señalan que deben ser sancionadas, como lo que ocurrió en el 2021 en relación al fraude. Una campaña enorme en relación a los resultados de las elecciones que pueden no gustarnos, pero eran justamente como producto de una elección que no tenían visos de ninguna clase en relación al fraude. Pero eso no se sanciona. Esa era una campaña, además, articulada, millonaria, donde medios de comunicación se la jugaron con todo
y hasta aún ahora siguen hablando de lo mismo y no existe sanción porque la norma tampoco sanciona este tipo de prácticas. Y esto es terrible porque en realidad este es un antecedente nefasto en relación a lo que puede ocurrir en adelante el 2026 o si hay elecciones adelantadas. En Estados Unidos, claro, es un hecho inusitado lo que ocurrió, pero encabezado, articulado por Donald Trump sobre todo y los suyos, pero ¿cuánta gente ha sido sancionada en relación a estos actos? En el Perú, ¿no? Por el propio alcalde de Lima lo veíamos en campaña y de la forma como lo hizo, como varios congresistas. No existe sanción de ese tipo. Y ahí donde hay norma, pues la norma es laxa. Esto es la ley del embudo, ¿no? Ancho para ellos, angosto para quienes no son sus amigos, ¿no? Entonces, y el propio Congreso, hemos visto cómo, por ejemplo, ha podido blindar a Becerril, un personaje nefasto del Congreso anterior, y así va a ser seguramente con muchos, pero es parte nuevamente de estas negociaciones muy amplias, donde hay muchas cosas que todavía tampoco no hemos visto que son parte de ellas y que son, repito, sumamente negativas para la vida pública del país. Estamos en uno de los peores momentos justamente de este siglo. Solo creo recordar a fines del siglo pasado justamente, en la caída del antiguo régimen fujimorista, como lo que estamos viviendo lamentablemente, ¿no? Otro, digamos, cuando se habla de que la elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, estuvo manejada desde la Fiscalía y un grupo de congresistas, como se ha visto, uno de los argumentos que se quiere dar es que Josué Gutiérrez no lo conocía a Patricia Benavides ni en Pelea de Perros, pero lo que tenemos que saber es que el mapa de lo que estaban jugándose era que Josué Gutiérrez iba a ser el que iba a dirigir la elección de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo explicarnos a la gente qué significaba la elección del defensor del pueblo y por qué se une Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón en esta elección? Además no importaba si era Josué Gutiérrez, lo que importaba era quién era el representante de Perú Libre. Y en este caso era José Gutiérrez. Me refiero que Vladimir Cerrón pudo haber indicado otro nombre en ese sentido. Uno se preguntaba por qué, habiéndose elegido a 6 miembros del Tribunal Constitucional, no había nadie, digamos, de Perú Libre. Y obviamente la negociación era a mí, el defensor del pueblo. Porque tú veías que gracias a Perú Libre se eligieron a esos 6. Sin sus votos no se lograron los 87. Y la negociación era José Gutiérrez. Y obviamente juega un papel fundamental porque él organiza el concurso público para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí hay de todo, pues, ¿no? Ahí podía haber de todo, mejor dicho, de la forma como ya sabemos que actúa José Gutiérrez ya en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro, actúa en silencio. Es tan silencioso como la Presidenta de la República, ¿no? Claro. Se hace de costado en los grandes temas en discusión cuestionables, ¿no? Claro, pero digamos, pensemos en el jueves, ¿no? El jueves se hace esta ley forestal que ni siquiera, digamos, en tiempos de Alan García, en su segundo gobierno con el perro el hortelano, se llegó a hacer. Se pone en peligro el TLC con Estados Unidos en el tema medio ambiente y no hay un pronunciamiento de la ministra de Medio Ambiente, del primer ministro, de la presidenta. O sea, estamos hablando de enormes, digamos, territorios, pero además mucha población indígena que nunca fue consultada y hasta ahora, hoy, no han dicho nada. O sea, no hay gobierno. Es como se puede tipificar algo donde el gobierno no está en el juego. Dina Boluarte es presidenta, pero no gobierna. Eso es en realidad. Es una presidenta en términos formales, pero ella no es la persona que dirige el gobierno y por lo tanto tiene el poder. Y por lo tanto también se pone de costado, o sea, mira al techo. Imagínate una presidenta que las cosas que están en juego, las cosas que se han hecho desde el Congreso,
o el Ministerio Público y no dice absolutamente nada. Cuando se le pregunta al primer ministro o a algunos ministros, ellos dicen que ellos son respetuosos de las instituciones, etcétera. Eso es en realidad una retórica pura, ¿no? Allí, en cualquier país, el presidente es además el líder de la nación y por lo tanto tiene que marcar, digamos, una toma de posición que la presidenta no tiene. La presidenta no tiene, es como si no existiera efectivamente gobierno. Ahora, sabemos que hay gobierno, pero es un gobierno extremadamente débil y que vive gracias al oxígeno que le da el Congreso. Pero pocas veces, yo no me acuerdo en todo caso, y digo pocas veces para no hacer lo absoluto, un presidente, en este caso una presidenta, tan débil, tan extremadamente débil, a tal punto su debilidad que no tiene ni voz. Pero también tenemos a un primer ministro que tampoco habla. Después de lo del indulto a Fujimori, la Corte Interamericana le dio una advertencia al Perú de que no lo hagan porque estaba en juego el tratado. Y el primer ministro ha dicho que todo está bien. Sí, claro. Entonces, es que, ¿sabes qué, Paula? Tampoco no les queda mucho margen para decir cosas. Ellos hacen las cosas que les son impuestas, las cosas que le permiten a ellos sobrevivir, y no tiene mucho margen de maniobra. Entonces, salir es exponerse. Probablemente prefieren el silencio a palabras que le puedan ser contraproducentes. Y ahí el tema del TLC se agrega en general a estas medidas del Congreso que han puesto en alerta también en general en Estados Unidos. Y creo que lo que justamente se especula es que el temor que puedan tener muchos congresistas o bancadas es las sanciones que puedan ocurrir ya a nivel internacional y la posición que pueda tener Estados Unidos en relación a países como el nuestro. Ya en Guatemala ha tomado posición donde cerca de 100 congresistas se les ha impedido el ingreso a Estados Unidos. Imaginarás, eso para muchos congresistas debe ser pues, lo peor que pueda ocurrir, ¿no? Y entonces veremos, pero en relación a lo que señalas, el Congreso avanza hasta donde pueda. Hasta donde puede, y donde puede, más allá, obviamente, de las fronteras digamos, de sus propias instituciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que no quiero dejarlo del tema de Guatemala, porque más o menos el ejemplo es muy parecido. Sí, tenemos una fiscal cuestionada, unas elecciones que ella quiere anular, donde Bernardo Arevalo no asumiría, y aquí lo que están haciendo es armando el plan para que el próximo candidato sea elegido en este sistema, digamos. En todo caso, nada se puede asegurar de manera total, pero lo que se está haciendo es articular y armar un camino menos empedrado de cara al 2026, ¿no? Ahora bien, y lo están haciendo en relación a las normas o las contrarreformas, también en materia electoral, pero que el gran problema, Paola, es que la alternativa que ellos deciden traen más problemas incluso para ellos mismos. Y esto ocurre porque, aparte en general de las decisiones políticas que puedan tomar, desconocen enormemente lo que votan. Es por la baja calidad de los congresistas, la ignorancia en relación a las dinámicas políticas, en este caso electorales, y que esto no les va a facilitar necesariamente. No digo porque sean buenas las decisiones, pues son tan malas que cualquier cosa puede ocurrir. Incluso, repito, puede ir en contra de sus deseos. Es, por ejemplo, el tema de las PASO, ¿no? Las han prácticamente eliminado. La de firmar Dina Boluarte no creo que se oponga. Si se opone, además tiene los votos para insistir. Y entonces, si tú eres un partido, tú lo que quieres, si la idea es, digamos, allanar el camino, tampoco quieres muchos competidores, porque hay mucho fraccionamiento en nuestro país y por ley no vas a unificarlo, pero sí puedes, digamos, impedir la gran cantidad que hay ahora. Al eliminar las PASO, eliminas una de sus funciones, que es acotar el número de partidos. Ya hay 25 inscritos, 26 probablemente en estos días. En carrera hay
unos 8 más. Podemos llegar fácil entre 30 y 35. Cuando eso ocurre, el nivel de fraccionamiento es enorme, porque como ya no hay paso, ya no se puede eliminar a varios partidos. Ellos han colocado un porcentaje, pero por las modalidades de elección que uno puede escoger como partido, en realidad no va a ocurrir nada, no va a haber mucho menos partidos. Entonces, en el fraccionamiento, repito, cualquiera puede salir. Hay que acordarse que Pedro Castillo sacó 19%. El Keiko Fujimori ciertamente 13%, pero me refiero al primero 19%. Es el más bajo de la historia. Y salió de este juego de 3 bandas, se le alinearon los astros, y tenemos a Castillo, y tenemos a Los Cerrón, tenemos a Perú Libre, casi inesperadamente. Exacto, ¿no? pero mucha gente se pone de que se escogió a Castillo, no. El tema es que perdió Keiko Fujimori. Sin duda. Y no es que, o sea, perdió Keiko Fujimori y Pedro Castillo estaba ahí al costado con el sombrero, pero no es necesariamente al revés. No, y además hay que acordarse que quienes a lo largo de entre diciembre y marzo fueron cambiando la intención de voto. En un momento fue Johnny Lescano, aparecía Hernando de Soto, el mismo Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori también, y en esos además se fueron peleando los mismos espacios electorales, pero repito, 2 que pasaron en la segunda vuelta tenían sumados el tercio de los votos. O sea, 2/3 no votaron por ellos. 2/3. En eso cualquier cosa puede, obviamente, ocurrir, ¿no? Y puede ocurrir eso también en el 2026. Porque han eliminado, digamos, uno de los filtros importantes que se tenía. Y repito, esto no va a favorecer. Además, van a empeorar las cosas porque ellos están incorporando nuevamente el requisito de firmas de adherentes, esto que había desaparecido en el 2019. ¿Por qué se había desaparecido? Porque la firma de adherentes es un número tan alto, es imposible de recoger. No existe partido político en el Perú en esa época que podía entregar 718.000 firmas válidas, 718.000 firmas válidas. Eso no existe además en ningún país del mundo, una cantidad extrema. Echa la ley, echa la trampa. Mercado negro de falsificación de firmas. Y entonces eso ocurría. Se compraban firmas y se inscribían muchos partidos. Tenía que tener dinero para comprar firmas falsificadas. Eso ha regresado ahora, asumiendo de que con este artículo de la norma, entonces va a ser un filtro, no van a inscribirse más partidos. El problema es, como repito, ya hay 25, 26. Se van a sumar 8 que no le vas a cambiar las reglas, porque han comprado la documentación, el kit, con esas reglas y ya están funcionando de esa manera. Entonces ni siquiera eso sirve, y muy por el contrario, están devolviendo, digamos, como las universidades truchas, nuevamente van a funcionar entonces el mercado negro de firmas. Ahora se requiere como 500.000. Bueno, es una barbaridad. La primera denuncia, digamos, que se hizo sobre falsificación de firmas fue en el gobierno de Fujimori en el año 2000. Claro. ¿No es cierto? La Entonces, fábrica de firmas falsas. Absalón Vázquez tuvo un papel ahí importante. Así es. De eso no se aprendió, pero sí se luchó mucho para desaparecer este requisito que se logró en el 2019. Se modificó la norma. Y ahora, la semana pasada, la han vuelto a revivir. Eso como el voto preferencial. El voto preferencial también se había anulado para incorporarse dentro de las PASO, pero ya no en la elección general, ¿no? Eso se ha vuelto a incorporar. Es el club de Toby votando cosas que los beneficien, pero quisiera regresar a lo de Guatemala y a digamos, a lo que se especula que sucedió este viernes. Había una posibilidad muy grande de que se apruebe, porque estamos hablando de más de 100 votos, tenían todo listo. En esa especulación está de que hubo una influencia de la comunidad internacional para evitar esa elección. Parece ser esta una de las razones, ¿no? Porque todos se sorprendieron. La actitud del presidente del Congreso se enfrentó además a una de las agrupaciones aliadas, y terminó, digamos, repito, de manera abrupta la legislatura, además. No solamente la votación, sino la legislatura. No era pues lo pasamos para la próxima semana, sino acá hasta marzo. Tiene que haber habido un elemento muy fuerte para que lo haga frenar, y él además enfrentar
obviamente la dura crítica que vino después. Y eso también da cuenta de la insistencia de quienes querían hacerlo, que las cosas están muy peligrosas para ellos. Ayer ha salido un video de una congresista hablando de que ya iban a allanar su domicilio, etcétera. Este es el terror, ¿no? Este es el Pero terror para Patricia ellos. Chirinos está en España. Ese video lo grabó en el Duty Free del aeropuerto. Eso es lo que se dice, ¿no? No, ¿Sí? el movimiento migratorio ya está, se ha ido a España y estamos por ver otros 2 congresistas más que se han ido en ese grupo. Si eso va en ese camino, claro, el argumento siempre va a ser eso, es persecución política y por lo tanto soy un perseguido o perseguida política, ¿no? Ahí se pueden abrir muchas cosas, ¿no? Lo que haga ahora el Ministerio Público y los fiscales, sobre todo aquellos que ven el tema de corrupción de funcionarios, va a ser muy importante. Creo que va a ser otro año en donde el año nuevo nos va a llenar de sorpresas, ¿no? ¿Cómo enseñas tú a tus alumnos este año? Me ha preocupado mucho escuchar que es uno de los años más turbulentos después del año 2000, lo que estamos viviendo en términos de fracaso, de lo que supuestamente, de lo que todos pensamos que era una transición hacia la democracia. ¿Qué falló en el camino, Fernando? Muchas cosas, en realidad. La gran oportunidad de cambio de siglo justo ocurre con la caída del antiguo régimen, digo yo, fujimorista, ¿no? Había ahí un abanico de una coalición muy grande, que hoy día ya no existe, en donde creo hubo falta de iniciativa. Había una creencia que lo ganado no se podía perder. Había una sensación de cierto bienestar y los vientos democráticos harían lo propio, ¿no? Ese es un primer tema. Un segundo tema es la irresponsabilidad de las propias élites políticas. Empezando, claro, ese mismo año con Alejandro Toledo, que hizo un pésimo gobierno, sobre todo administrando la figura presidencial, ¿no? Era su figura tan maltrecha a lo largo de todo su gobierno, porque como gobierno tampoco no fue tan malo comparativamente con lo que tuvimos, pero y la frivolidad, fuerza, ¿no? La frivolidad. Sin duda, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y luego corrupción, ¿no? Luego lo que se ha descubierto. Esa imagen de llamando por teléfono a que le paguen la coima es impresionante. Es el pico de es impresionante, ¿no? Quizás se develaba lo que realmente ha sido siempre, pues Alejandro Toledo. Y a partir de allí, digamos, las propias élites, en general los partidos, comenzaron a un proceso ya de estancamiento. Ya la reforma, los cambios se estancaron y comenzaron un proceso lamentable de degradación en general de la política, y los gobiernos sobrevivieron además sobre la base de algo que sí les facilitó, que era el crecimiento económico, ¿no? De cual gozaron en parte el gobierno de Toledo, García, Ollanta Humala, en estos 3. Entonces algo así como que la economía estaba bien, entonces la política no, pero podía sobrellevarse, ¿no? El 2016 esto cambia, ¿no? Ese es el inicio de este ciclo ya de inestabilidad, degradación enorme de la política y de lo que aún estamos viviendo, donde se han roto además aquellos aspectos de pacto democrático que al menos existía, ¿no? Ahora no. El 2016 también hay que recordar que no se reconoció los resultados electorales. Ahí se iba a gobernar desde el Congreso, se dijo además claramente, directamente, públicamente, ¿no? Y ahí empezó, repito, un ciclo en donde en general izquierdas y derechas están comprometidos en el desastre que hoy día tenemos lamentablemente en el país. Pero además, nuevamente, no se reconoce la elección, no se da el abrazo, el decirle al líder opositor que perdiste, y todo se empezó pues a derrapar. Claro, las élites cumplen indudablemente una función, y función también de imagen, de simbolismo democrático, y efectivamente la foto más importante es esa, la que tú has señalado. Me acuerdo que cuando yo era jefe de OMPE en el 2001, hicimos la elección de la transición, estaba Eduardo Stein, que era jefe de la misión de la OEA,
Y por el monitor vemos que Alan García había perdido la segunda vuelta, llega donde Alejandro Toledo se da un abrazo y lo felicita y lo reconoce. Eduardo Stein decía, esa es la foto de la democracia. Efectivamente, esa es la foto de la democracia. Esa foto ya no existe a partir del 2016, ¿no? Y en adelante cualquiera puede hacer uso de misma, digamos, forma de encarar las elecciones, diciendo, bueno, hay fraude, va a haber fraude, si no gano, es por fraude. Y si gano, es a pesar del fraude, lo que el señor López Aliaga, sentado allí, gracias a las elecciones con las mismas normas, los mismos organismos electorales, ganando por menos de 1%, y todo el mundo respetó ese triunfo, incluso los perdedores, y sin embargo él sigue hablando del fraude de un año antes, ¿no? Es impresionante la forma como ahora ya no existen las mínimas, repito, formas que también son importantes en democracia. Eso es fundamental. Eso marca también, digamos, lo que la gente observa de sus líderes, ¿no? Fernando Tuesta, politólogo, estuvo para hablar de lo que nos está pasando y de la gran enfermedad que todavía no superamos y que esperemos al menos tener un Panadol para el próximo 2024. Gracias por la... No, gracias a ti. Felices fiestas, Fernando.